Bienvenidos a esta clase de química, nuestra clase número 2, explicando otro bloque de contenidos de este curso de nivelación. Aquí desarrollaremos al átomo, que como ustedes sabrán es el menor componente de un elemento químico, es una unidad constitutiva de la materia. Los científicos de antes tenían un problema sobre la divisibilidad de la materia y de qué estaba constituida. La pregunta era, ¿es posible dividir indefinidamente la materia o existe un límite de esta división? Siempre habían opiniones distintas. Al final sostenían un límite para la divisibilidad de la materia. Mediante la división podría llegar a obtenerse corpúsculos pequeñísimos, indivisibles e independientes, diferenciados por su tamaño, su forma y distribución, que hoy día conocemos que son los átomos. La palabra átomo, etimológicamente, sabemos que significa no divisible. A pesar de todo, a pesar de que el átomo tiene ese significado indivisible, en realidad sabemos que están formadas por varias partículas subatómicas y que el átomo tiene protones, neutrones y electrones, con la excepción del hidrógeno, que no contiene neutrones, y del catión hidrógeno o hidrón, que no contiene electrones. Los protones y neutrones del átomo se denominan, sabemos, nucleones, por formar parte del núcleo atómico. Y entre los atomistas griegos y romanos más destacados que podemos mencionar, tenemos a Leucipo, más o menos en el año o siglo V a.C., Demócrito, los años 379, 460 a.C., Epicuro en los años 241, 271 a.C., y Lucrecio en los años 65 y 99 a.C. Fueron necesarios que transcurrieran varios siglos para que la gran idea de los antiguos se concretara en una verdadera teoría atómica. Recién para los siglos 1800 se da un comienzo al respecto de lo que mencionamos de la constitución del átomo, y vamos a ir desarrollando en estas diapositivas. ¿Por qué enfocamos tanto el estudio del átomo? Porque sabemos que al estudiar la materia va a estar formada por una unidad básica. Esta unidad básica va a ser la menor estructura, la menor cantidad de un elemento químico que va a tener existencia propia y puede entrar en combinación. Sabemos de que ese átomo va a estar formado por partículas pequeñas e indivisibles, ¿sí? Esto significa que es indestructible. Para comprender mejor, vamos a clasificar las partículas subatómicas y qué características poseen. La estructura de un átomo está dispuesta de la siguiente forma. Tenemos un núcleo en donde se encuentran los protones y los neutrones, y alrededor de este núcleo tenemos una nube electrónica que está formada por los electrones que se encuentran girando alrededor de este núcleo. Los últimos estudios mencionan que además de los protones, electrones y neutrones como partículas subatómicas,
tenemos otros componentes, como por ejemplo los quarks, que estarían formando parte de protones y neutrones. Estas partículas subatómicas poseen carga. Por ejemplo, el protón posee una carga positiva y está representada por la letra P+, en donde su masa sería de 1,6 por 10 a la menos 24. Entonces hablamos de una carga más 1. El electrón sería una partícula con el símbolo representado por la letra E menos, en donde la masa sería 9,1 por 10 a la menos 28. Entonces se menciona que la carga es menos 1. Y el neutrón, tenemos que su símbolo es la letra N, con una masa de 1,67 por 10 a la menos 24, con una carga nula. Desarrollaremos ahora los modelos atómicos que se vinieron presentando a lo largo de los tiempos para poder comprender mejor la estructura de un átomo. Uno de los modelos propuestos fue el modelo de Dalton o de John Dalton, en donde replanteaba una unidad básica de la materia, que en este caso sería el átomo. Sin importar la situación, el átomo es una estructura indivisible, homogénea y compacta. Los elementos, mencionaba él, que están formados por el mismo tipo de átomo, y los compuestos son relaciones en números enteros de distintos átomos. Así tenemos, por ejemplo, aquí la presentación de átomos de hidrógeno, de oxígeno y de bromo. El siguiente modelo que surge es el modelo de Thomson. Joseph Thomson plantea que el modelo de presentación es como un budín de pasas o de uva pasas. Establece que el átomo es una gran masa de carga positiva donde se van a ir a insertar las cargas negativas, que serían los electrones. Las cargas se anulan y el átomo, menciona él, que es eléctricamente neutro. El siguiente modelo propuesto es el modelo de Rutherford o de Ernest Rutherford, que plantea el modelo planetario. Establece la presencia de un núcleo y una corteza atómica. El núcleo es una zona de gran masa y cargas positivas, donde estarían los protones. En la corteza están los electrones girando libremente. El átomo es principalmente vacío, el núcleo es ínfimo y la corteza es de gran volumen. Entonces él menciona una masa del átomo ahí en el núcleo positivo, que sería el protón, ¿verdad? El tamaño de este núcleo es chiquitito comparado con el tamaño del átomo. Hay un gran hueco o vacío posteriormente y luego se tienen los electrones que van a viajar a altas velocidades para establecer las fuerzas electrostáticas. Y el modelo de Bohr o de Niels Bohr se basa en aportes justamente de Rutherford en la teoría atómica y Planck, y así también de Albert Einstein en su teoría cuántica. Él establece que los electrones no giran libremente, sino que se poseen órbitas fijas con determinados niveles de energía. El electrón, al girar en su nivel, no emite ni absorbe energía. Si el electrón consume o libera energía, cambia su nivel.
Entonces, finalmente, en el átomo distinguimos dos partes. El núcleo, que va a estar formado por protones y neutrones, es la parte central del átomo y van a contener, como dijimos, cargas positivas de los protones y partículas que no poseen carga eléctrica. En este caso decimos que son neutras y serían los neutrones. La masa de un protón es aproximadamente igual a la de un neutrón. Y también tenemos la nube electrónica, que es la parte exterior del átomo. Ahí es donde vamos a encontrar a los electrones con carga negativa. Estos van a estar ordenados en distintos niveles que van a girar, como se muestra aquí, alrededor del núcleo. La masa de un electrón es unas 1837 veces menor que la de un protón. ¿Y cómo se distribuyen los electrones en la nube electrónica? Se distribuyen por niveles energéticos, desde el núcleo hacia afuera, y van en niveles desde el 1 hasta el 7. Cada nivel va a tener un número definido de electrones. Estos niveles de energía fueron los propuestos en el modelo de Bohr y podemos ver los niveles representados por letras como serían K, L, M, N, O, P, Q, y cada uno tiene una capacidad para albergar electrones. El nivel K tiene la capacidad de albergar 2 electrones. El nivel L tiene la capacidad de albergar 8 electrones. El nivel M la capacidad de albergar 18 electrones. El nivel N de albergar 32 electrones. El nivel O de albergar 32 electrones también. El nivel P de albergar 18 electrones y el nivel Q de albergar 8 electrones. Así, todos estos datos que venimos viendo al respecto de un átomo nos permiten obtener información que luego es plasmada en la tabla periódica. Sabemos que todos los átomos de un elemento químico van a tener en el núcleo el mismo número de protones. Este número que caracteriza a cada elemento químico y lo distingue de los demás es lo que denominamos como número atómico y está representado por la letra Z, generalmente en el extremo inferior. En el extremo superior está representada la masa, el número másico o masa atómica, el número de masa del elemento químico que se está mencionando. ¿Y cómo se determina el número de partículas fundamentales de un átomo? Yo lo puedo realizar mediante fórmulas. Por ejemplo, teniendo que A es igual a N más P, en donde A está representando el número másico, N está representando a los neutrones y la letra P está representando a los protones. Sabemos que la cantidad de protones, o P, es igual al número atómico. Así también podemos establecer la fórmula en donde N es igual a A menos P, es decir, el número de neutrones va a ser igual al número másico menos la cantidad de protones, o menos Z, un número atómico. ¿Sí? Sabemos que si el átomo es neutro, quiere decir que la misma cantidad de protones deberá tener de electrones. Aquí podemos ver la representación de número atómico, extrayendo del núcleo las pelotitas rojas que están representando a los protones de carga positiva. Entonces los protones representan lo mismo que el número atómico de un elemento químico, que en este caso se está representando al sodio
el sodio se representa por la letra Na. Ahora bien, si quiero representar el número másico a este número atómico o número de protones, debo de sumarle la cantidad de neutrones que también estaba en el núcleo. Así tendré el número másico que se representa en el extremo superior del elemento químico, en este caso el sodio. Sabemos que todo átomo de cualquier elemento químico es eléctricamente neutro. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma cantidad de protones que estaba en el núcleo será la cantidad de electrones que va a tener orbitando alrededor de su núcleo. Sin embargo, tenemos algunas veces que un átomo de un elemento químico está con carga. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de protones y electrones no está de forma equitativa. En el caso del sodio, él tiende a tener una carga que generalmente es una carga positiva, de uno más. Esa carga se representa en el extremo superior del lado derecho. Entonces, resumiendo y aplicando un poco la fórmula que vimos hasta ahora, en donde el elemento químico se representa por una letra, en el extremo superior se encuentra el número másico, que dijimos que es igual a protones más neutrones. En el extremo inferior se encuentra el número atómico, que representa igual para la cantidad de protones. Y en el extremo superior, lado derecho, se encuentra la carga en esa corteza electrónica, que sería justamente al respecto de la diferencia entre protones y electrones cuando no se encuentra eléctricamente neutro este átomo. Entonces tendríamos la siguiente presentación para el elemento químico litio. Nos dice que el litio tiene de número atómico 3. Por eso representamos que el número atómico es igual a la cantidad de protones, que en este caso para el litio sería 3. ¿Y qué sucede cuando el átomo de un elemento químico no es eléctricamente neutro? En ese sentido tenemos que se forman los iones. ¿Y cómo se forman los iones? Podemos tener entonces átomos en donde la carga de protones es superior a la de electrones, y podemos tener átomos en donde la carga de electrones supera a la carga de protones. ¿Cómo podemos diferenciar mejor? Entonces veremos cómo lo haremos. Y para poder diferenciar mejor, debemos de entender que primeramente tenemos que conceptualizar la palabra ion. Entonces, ion se conceptualiza como que son átomos que tienen distinto número de electrones que de protones, siendo por lo tanto cargado eléctricamente. Si el ion en cuestión tiene una carga superior de protones que de electrones, le llamamos catión. Por otro lado, si el ion negativo o cargado negativamente tiene más electrones que protones, denominamos anión. ¿Y cómo es que ocurre eso? ¿Cómo es que se forma un catión? Entonces, para eso, un átomo normal que es eléctricamente neutro, ¿sí?, debería de haber primeramente salido de su estado de neutralidad y se le debía de haber escapado un electrón para superar la carga de protones. Esto es un ejemplo de este átomo en donde tiene 3 protones y tiene 4 neutrones. Si hablamos de 3 protones, va a tener también 3 electrones.
Y en la siguiente presentación, cuando se ioniza, tenemos que presenta 3 protones, pero solamente 2 electrones. Se le escapó un electrón. Esta es la presentación para el caso del litio, en donde de un átomo eléctricamente neutro, es decir, de misma cantidad de protones y electrones, pasa a un estado de ionización en donde la cantidad de protones supera la de electrones, quedando con una carga positiva. ¿Y qué tenemos en la formación de un anión? Tenemos lo siguiente. El ejemplo acá es para el átomo del elemento químico flúor. El flúor tiene 9 protones y por tanto alrededor de él están girando 9 electrones, también si hablamos del átomo de carga neutra de este flúor. Cuando él se ioniza, lo que sucede es que la cantidad de protones, que en este caso él tenía 9, no equipara a la cantidad de electrones. Acá él presenta una cantidad de 10 electrones. Él ganó un electrón más. Por eso, al ganar más un electrón, este electrón, al ser de carga negativa, entonces representa para este átomo en realidad un ion de carga negativa. Así también debemos comprender conceptos de isótopos, isóbaros, isótonos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los isótopos tenemos que son átomos del mismo elemento con el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones. Tienen, por tanto, igual número atómico, pero diferente masa. Los isóbaros tenemos que serían especies químicas distintas, pero con cantidad de protones y neutrones tal que a pesar de ser distinta entre los isóbaros, la suma es la misma. Es decir, tienen igual masa atómica, igual A, pero diferente número atómico, diferente Z. Acá podemos ver igual masa atómica para el argón y el calcio, pero diferente número atómico. 18 para el argón, 20 para el calcio. Y los isótonos son átomos diferentes, por lo tanto, tienen diferente número atómico, diferente Z. También tienen diferente masa, o sea, diferente A. Pero el número de neutrones es el mismo. Y ese es el caso que tenemos entre el magnesio y el sodio, o el caso de la representación de nitrógeno con el carbono. Para recordar un poquito, los isótonos, tengo en cuenta la letra N, es igual número de neutrón. Los isóbaros, tengo en cuenta la letra A, es igual el número másico. Y los isótopos es igual el número de protones. Y el ejemplo de esto es el caso de la variante del hidrógeno, donde tengo el protio con un protón y un electrón, el deuterio, en donde tiene un protón, un neutrón y un electrón, y el caso del tritio, en donde tiene un protón, 2 neutrones y un electrón girando alrededor de su núcleo.